Y mientras usted busca el libro de Isaías, ¿verdad? Vamos a estar leyendo el capítulo 9 de Isaías, versículos 1 y 2. Y quiero decirle a todos los que nos ven por las redes sociales que gracias al Señor estamos en el edificio nuevo, pero todavía no lo hemos inaugurado porque sigue en construcción todavía. Solamente que no queremos estar sin recibir predicaciones, sin que haya culto para alabar a Dios. Así que por ese motivo no lo hemos inaugurado. Todavía seguimos construyendo, faltan cosas que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios que hicimos lo principal para poder reunirnos, pero no es oficial todavía porque no está preparado todavía para recibir a mucha gente. Así es que estamos tratando de hacer la manera de que cumplir con lo que exige la ley, ¿verdad? En este lugar habrá mascarillas para el que quiera usarlo, y también el gel antibacterial y guantes si es necesario, ¿verdad? Todo aquel que quiera, vamos a respetar si alguien quiere usarlo. Así que no le diga a nadie que le falta la fe. Recuerde que la fe es personal. Y usted no puede inyectarle la fe a la fuerza a alguien, ¿verdad? Puede contarle su testimonio para que nazca fe dentro de ellos, ¿verdad? Para que su testimonio produzca fe, pero usted no puede obligar a la gente a que crea. Así es que, bueno, de esta manera, por eso es que estamos ya empezando en este lugar, ¿verdad? Así es que vamos a abrir el libro del profeta Isaías y vaya al capítulo 9 y vamos al versículo 1 y 2. Si le quiere poner tema, póngale la fe de los gentiles. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Saulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias Padre, gracias Rey eterno por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, Padre. En esta hora yo te suplico, mi Dios, que esta palabra poderosa, Señor, corra libremente, que tu Espíritu Santo sea el que hable, mi Señor, y que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, Padre, y toque los corazones, mi Dios, que los gentiles entendamos, Padre, cuál es el plan perfecto que tú tienes para nosotros, Señor. Padre de gloria, que esta palabra poderosa penetre en los corazones, la mente, que doblegue el orgullo y la arrogancia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que con humildad reconozcamos, mi Señor, que todavía necesitamos cambiar mucho más, Señor, que todavía necesitamos pensar de una forma diferente para pensar como tú, Señor, para que tengamos la mente de Cristo. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, exalta tu nombre a través de tu palabra, Señor, y que solamente tu nombre sea glorificado, mi Dios. Gracias, Padre. Alumbra el entendimiento en esta hora, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento los que estamos aquí, y usted en su casita póngase cómodo, tome su libreta de apuntes, tome nota y recuerde, escúchelo todo. Retenga lo bueno, lo que le edifique, y deseche lo que usted considere que no le edifica. Así es como dice la Escritura. Así que el profeta Isaías profetiza a través, Dios a través del profeta Isaías le habla al pueblo y está hablando de Galilea de los gentiles, porque los gentiles siempre estuvieron en el corazón de Dios. Siempre, hermano. Aunque en aquel tiempo los gentiles eran los sucios, los inmundos, pero
¿Qué es un gentil? Porque de repente voy a estar predicando y diciendo los gentiles y usted va a decir amén, 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 y después va a decir, ¿y quiénes serán esos? Y ya cuando se acabe la predicación va a decir, ¿y a quiénes les estaba predicando el hermano? El diccionario dice que la palabra gentil viene del hebreo goyim, del griego etne, que quiere decir gentes, naciones. Con este término, generalmente usado así en plural, se designa a las gentes o los no judíos que no pertenecían al pueblo elegido, a los incircuncisos. Entonces, gentil, aunque hay quienes enseñan que gentil solamente son los incircuncisos, pero que no es un término usado solamente para los no judíos, el diccionario dice lo contrario. Dice que son los no judíos. Así que en aquel tiempo hacían una diferencia entre los no judíos y los griegos. Pero los llamados gentiles eran todas las demás naciones. Gentiles eran los que estaban en el día de Pentecostés. Así es, amén. Que habían de Cilicia, de Macedonia, del Porto, habían de todos lados. Entonces, gentil es todo aquel que es no judío, que no pertenecía al pueblo elegido. Recuerde, los judíos son el pueblo de Dios por elección. Por elección. Nosotros lo somos por adopción. Claro, nosotros somos adoptados, pero dentro de esa adopción, la palabra de Dios hace algo sobrenatural que inyecta en el gentil el semen de Dios, la semilla de Dios, Aleluya. la simiente de Dios. Y entonces pasamos a ser hijos legítimos verdaderos de Dios. O sea, Dios obra un milagro en el gentil cuando se convierte y cuando lo adopta como hijo. Porque dice que tenemos la simiente. Dice, no de simiente corruptible. ¿Qué quiere decir? No de semilla corruptible. No de semen corruptible, sino de Dios. Así es que Dios ya tenía la mirada en los gentiles. Y si alguien dice, no hermano, usted está equivocado, dígame una cosa. ¿De dónde salió el pueblo judío? De un gentil. De un gentil, de un idólatra, de alguien que no le interesaba a Dios. O me va a decir que Abraham era judío. Abraham no era judío. Abraham era gentil. Dios escogió a un gentil para, a través de él, hacer una nueva raza. Un pueblo a quien Dios eligió a través de Abraham, porque por supuesto Abraham tenía características que no tenían los demás. Recibió el llamado de una voz sobrenatural que le dijo, camina y vas a ir hacia donde yo te diga. Tú nomás empiezas a caminar. Y entonces él obedeció a esa voz, le creyó a esa voz y por eso es el padre de la fe. Porque creyó sin mirar, sin saber, sin entender, a ojos cerrados dijo, esa voz me dijo, yo la sigo. Porque la fe, hermano, es creer a ojos cerrados en Dios. No lo veo, Señor, no lo veo, eso es a ojos cerrados. No lo veo, Señor, pero lo creo. ¿Qué es lo que crees? Que lo que no veo, allí está. Eso es la fe. Dios saca una nación, hace una nueva raza a través de un gentil. Por eso Dios nunca se olvidó de los gentiles. Y cuando Abraham llega con Dios y le dice, hey Señor, ¿y si hubieran 10 justos? ¿Serías capaz de no destruir Sodoma y Gomorra?
Él dijo, no la destruyo. ¿Qué estaba demostrando Dios? Que todavía estaba preocupado por los gentiles. Yes, amén. Todavía, hermano. Dios nunca abandonó a los gentiles. Por eso a través de Isaías dice Galilea de los gentiles. ¿Cómo Galilea de los gentiles, hermano? Si Galilea es judíos, son judíos. Pero allí llegaban muchos mercaderes. Aleluya. Compraban y vendían. Y entonces, a través de Isaías, profetiza de que, dicen Galilea de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Lo mismo ahí lo sigue diciendo, lo explica Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas. Entonces, Dios tenía puesta la mirada en los gentiles para sacarlo de las tinieblas y hacerlos que viera una gran luz. Ese era el plan de Dios para los gentiles. Ahora, que sean gentiles que se quedaron en las tinieblas y se dicen cristianos, ese es el problema de ellos. Pero lo que dice Dios que era el pueblo que andaba en tinieblas, que estaba en oscuridad y que no miraba a Dios, por supuesto con los ojos de la fe, vio gran luz. Y ellos mismos eran los que moraban en tierra de sombra de muerte, estaban bajo condenación. Pero en el plan de Dios era que vieran gran luz y que luz le resplandeciera sobre ellos y que pudiesen evitar la muerte espiritual. Tenga cuidado, hermano, con esas enseñanzas de error. Muy pronto vamos a estar hablando de todas esas enseñanzas, hermano. De que le dicen de que el alma que pecare morirá, y por eso el alma no es eterna, hermano, va a morir. Esa enseñanza se parece a la otra, que no recibe galardón, pero tampoco castigo, que es del otro grupo. Y entonces el alma que pecare esta morirá, así que no, el alma no es eterna, hermano. Usted va a recibir castigo por cierto tiempo, pero después se va a morir. Mire, hermano, si es así, a lo mejor me aguanto. Sí, hermano. Primero, si no voy a recibir galardón y no me van a dar castigo, pues está suave, que no me dé premio, hermano. Como los niños que quieren pasar de grado de panzazo aunque no le den honores ni nada. Aquí lo que hacen aquí en los Estados Unidos es que no van a la graduación. Se gradúan, pero no les permiten ir a la graduación. Y eso es quitarle honores. Está bueno, me dan el certificado, me gradué, está bueno, me sirve cuando voy al trabajo, me sirve para ir al colegio, está bueno, no hay problema. Miren qué simple sería, hermano. Así que tenga cuidado con esas enseñanzas. Porque una característica que tienen estos grupos es que lo hacen a usted parecer un ignorante. Y ellos parecen como muy sabios. Y se ve la arrogancia que hay en ellos, hermano. No se ve nada de humildad a la hora de exponer lo que ellos creen. Pero muy pronto vamos a estar tocando esos temas. Y vamos a tocar de dónde provienen, quiénes los iniciaron y por qué están creyendo esas cosas, hermano. Mi responsabilidad, hermano, es sacar al pueblo a la verdad. ¿Por qué? Porque es una vida eterna, hermano, que usted va a pasar o con Dios o en castigo. Porque cuando usted va a Daniel 12:2, dice perpetua. Vergüenza y confusión perpetua. La palabra perpetua, hermano, es eterno. Así es. ¿Cómo cambio yo eso? Entonces, vamos a tocar esos temas muy pronto. Vamos a ver cómo reconciliamos la palabra el alma que pecare morirá y vamos a reconciliarlo con la palabra perpetua de Daniel. Porque la palabra de Dios no se contradice, hermano. No hay ninguna contradicción en ella. Solo hay una falsa interpretación de la escritura. Así es. Y ellos creen que interpretan de la manera correcta y por más años que tengan, hermano, es que más engañados están. Sí. Pero en fin,
Aquí vemos el plan de Dios para los gentiles. Es que salieran de las tinieblas. Es que salieran de la oscuridad. Que le resplandeciese la luz. Porque había un plan de que la luz iba a venir a esta tierra. Mire cómo estaba el plan de Dios. Y cuando la luz viniera a esta tierra, la luz les iba a resplandecer también a los gentiles. Ese era el plan de Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Así que Dios muestra su misericordia para Sodoma y Gomorra, mostrando la preocupación de Dios también por los gentiles. Y hasta que Abraham le dice, ¿y si hubiera uno, Señor? ¿Qué dijo? Por uno no lo destruyo. Ahora, entienda esto, hermano. Este es otro tema que precisamente anoche, mientras preparaba esto, Dios me lo dio, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice que a Lot era justo, dice. Fíjense esto, Lot era justo, pero Sodoma y Gomorra fue destruida. Entonces, ¿qué pasó? Dios mintió, Dios no quiso. La justicia de Dios es una y la justicia nuestra es otra. Sí. Pero Dios estaba preocupado por los gentiles ahí. ¿Cómo se preocupó Dios por los gentiles que le dijo a Jonás, ¿sabes qué? Vete a Nínive. Aleluya. Dios no tenía por qué avisarle a Nínive. Simplemente venía el castigo en destruido y punto, y se acabó. Nadie iba a decir nada de Dios. Así es. Él es Dios y hace lo que Él quiere. Los destruyó, ni modo. No quisieron buscar a Dios. Pero Dios envía a Jonás, vete a Nínive. Tanto eran, hermanos, considerados sucios, e inmundos, incircuncisos y enemigos de Israel, que Jonás no quiso ir. Que Jonás contradijo la orden de Dios. Y Jonás hizo lo que él pensó que era lo mejor. Tenga cuidado, hermano. No haga lo que usted piensa que es lo mejor. Porque no va a ser que se esté embarcando en una nave que vaya en dirección contraria de lo que Dios quiere para usted. Como lo hizo Jonás. Si bien le va, acabará en la panza de un pez. Si bien le va. Y si no, hermano, pues no sé qué es lo que va a hacer Dios con usted. Pero cuando Dios tiene un plan, Dios lo lleva a cabo. Quiera usted o no quiera. Sí, amén. Y si usted es el elegido para llevar a cabo el plan, ustedes vendrán que tengan que traerlo como Efraín, con sus cuerdas. Eran de amor, pero no dejaban de ser cuerdas. Santo, amén, amén. Como novillo indomable, quiere decir que como no dejaban de ser cuerdas, se jaloneaba a Efraín y se lastimaba a Efraín. No vaya a terminar, hermano, lastimándose. Usted mismo, no Dios no lo va a lastimar, usted mismo. En el jaloneo por no hacer la voluntad de Dios, usted mismo se puede lastimar. Así es que, pero Dios va a llevar a cabo su plan como lo hizo con Nínive. Ve, predícales. Y Nínive sabía cuál era su condición. A tal grado que el rey dice, ¿sabe qué? Todos sin comer, todos en ayuno. Y hermano, y los mosquitos que no coman tampoco. Y las cucarachas que no coman, y los perros que no coman, nadie que no coma. Y mire, ¿para qué? Para ver si acaso. Ni siquiera estaba seguro, hermano, porque conocían su condición. Sabían perfectamente que eran tomados como fuera del pueblo de Dios. Dice, para ver si acaso. Y como Dios estaba preocupado por los gentiles, yo me imagino que el rey había dicho, bueno, si Dios nos manda a avisar, algo podremos sacar de Dios. Algo Dios, a Dios le preocupa algo de nosotros. Vamos a ver si acaso logramos algo. Y lo lograron. Porque Dios estaba preocupado desde la antigüedad, estaba preocupado por los gentiles. A veces nos volvemos egoístas, hermano. Y sabiendo que salimos de allá, no entendemos nosotros a los que están en esa condición. El borracho se convierte a Cristo y no entiende la condición de los borrachos.
El homosexual se convierte a Cristo y no entiende la condición de los homosexuales. El maldiciente no entiende al que dice malas palabras. Pero si salimos de allá, hermano, tenemos que entenderlo. A los primeros creyentes, cuando empiezan, hermano, se equivocan. ¿Cuántas veces nos equivocamos cuando empezábamos? ¿Cuántas veces dijimos malas palabras sin querer, hermano? ¿Ve? Tenemos que entender, y nomás, cuando alguien le sucede así, nomás ríase, diga. Y acuérdese que usted empezó así también. Ahora que si ya lleva años y todavía le sucede, ahora sí está en problemas. Porque quiere decir, o usted no tiene temor de Dios, o usted no ha crecido. Y como un niño se está equivocando. Como un niño anormal. Porque el niño cuando tiene 5 años no sigue gateando. Pueden haber algunas excepciones. A los 5 años no debería estar gateando. Si usted ha venido gateando a los 7 o 8 años, usted dice, hey, ¿qué le pasa? O está enfermo o es anormal. Entonces, conforme pasa el tiempo, el creyente debería ir creciendo y debería de ir venciendo, debería de con más facilidad doblegar su carácter, su temperamento, porque si no, es que no se humilla delante de Dios. No le dice, Señor, ¿sabe qué? Este es mi problema. Mire, la solución comienza cuando reconoce su problema. Así Pero es. usted diga, yo no, es ella, es él, es él. Mientras suceda eso, hermano, usted jamás cambiará. Yo jamás cambiaré mientras no reconozca mis errores. Usted, hermano, sí, hermano, yo sigo aprendiendo. Claro, yo no aprendo de los miembros, yo aprendo de otros pastores. Sí, hermano, yo estoy abierto a reconocer mis errores. Y la verdad, hermano, hay pastores de los cuales para mí son de gran honra y yo aprendo de ellos. Yo aprendo, hermano. Pastores de iglesias bautistas, yo aprendo de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, es el primer paso para que haya un cambio. Pero Dios tenía un plan establecido. Y lo mostró en Sodoma y Gomorra y lo mostró también en Nínive. También lo mostró. Así es que Dios le revela este plan al apóstol Pedro. Dios se lo revela. Lo vamos a ver. Espero que no tenga otra interpretación usted. Y si la tiene, vamos a ver lo que dice la Biblia que nos convenza. Va el libro de los Hechos, capítulo 10. Bendito el nombre de nuestro Dios. Libro de los Hechos, capítulo 10. Bendito el nombre de nuestro Dios. Nuestro Señor es maravilloso. Y vamos a leer solamente del versículo 9 hasta el 15. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Habían puerquitos ahí también. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerde que lo que vio Pedro no fue seres humanos, fue animales. Y por la expresión de Pedro, los animales que vio son aquellos de los cuales la ley decía que no deberían de comer. La ley lo decía. Y entonces Pedro, obediente a la ley de Dios, como un judío común,
ellos eran obedientes a la ley de Dios en su mayoría. Entonces dicen no, a pesar que es Dios el que le está diciendo. Recuerde que Dios le está diciendo mata y come, y él dice no. ¿Por qué? ¿Por qué vas a desobedecer mi voz, Pedro? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire esto, jamás, jamás. O sea que Pedro era de los que no comían animales de los cuales la ley decía que no deberían de comer. Dice jamás, hermano. Pero lo que Dios le estaba mostrando a Pedro no era solamente la purificación de los animales, sino de toda cosa inmunda. Y como ellos tenían a los gentiles como cosa inmunda, pero Dios ya tenía un plan, Dios le muestra a Pedro el plan. Y le dice, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Recuerde esto, dijo común o inmundo, ¿verdad? O sea que no tenía que llamarlo común o inmundo. Entonces, esto Dios le estaba mostrando a Pedro que Dios era capaz de limpiar lo común o inmundo. Ahora, si usted dice, yo no como carne de puerco porque la ley dice, usted sigue llamándolo común o inmundo. ¿A qué, hermano? A lo que Dios ha limpiado. Es lo que está diciendo acá. Aquí dice, no llame inmundo lo que yo he limpiado, le dijo a Pedro. Ahora, ese era que Dios le revelaba a Pedro el plan de Dios hacia los gentiles. Pero ¿cómo, hermanos, a los gentiles si son animales los que están mirando? Yo sé que alguien se va a hacer esa pregunta. Entonces, vamos al versículo 25. Pedro es llamado a la casa de Cornelio. Y entonces Cornelio es un gentil, un centurión. Entonces va y entra. Y cuando entra en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Esa era la cultura, esa era lo que creía Cornelio. Porque no conocía todavía a Dios. No conocía, aunque vamos a ver cómo Cornelio no era un gentil común. No era un gentil común. Y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre, le dijo. Yo no soy el primer papa, le dijo. Yo soy hombre. No te puedes hincar a mí pensando que soy el papa. No, no, no. Yo soy hombre, no te hinques. No tienes que. Le dijo, diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, mire, se puso a platicar, se puso a hablar con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y a los que se habían reunido, les dijo, ustedes saben qué tan abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Allí estaba el plan de Dios para los gentiles, que Pedro recibió con la visión de los animales comunes o inmundos. Aleluya. Entonces dice, ustedes saben, ¿verdad? Claro, ellos vivían allí, eran conocedores. Quizá hasta habían sentido el rechazo de otros judíos. Y entonces dice, ustedes saben qué tan abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermano, pero si Pedro no vio hombres, Pedro no vio seres humanos. Dios le reveló a Pedro la visión que Dios le dio a Pedro. Pedro la entendió perfectamente.
No, mire, cualquiera hubiera dicho, ¿sabe qué? Dios me reveló que ya me puedo comer todos los animales inmundos. Pero Pedro no entendió eso. A veces, hermanos, nosotros torcemos las escrituras porque no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Y empezamos a formarnos religiones o sectas creyendo que Dios dice lo que no dice. Y nos aferramos y decimos, lo predicamos, y lo peor de todo, contaminamos a otros y llevamos a otros atrás de nosotros. Por eso les dije al principio, usted solamente escudriñelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Así es. No me molesta que usted deseche lo malo, hermano. No se preocupe. Así es que aquí dice que Pedro entendió la visión. Ustedes saben qué tan abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, ¿qué fue lo que la voz le dijo en el versículo 15? Lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Qué le estaba diciendo? Con lo que Pedro entendió que Dios era capaz también de limpiar a los gentiles y hacer que el pueblo que andaba en tinieblas viera gran luz y se cumpliera la profecía del profeta Isaías, del plan de Dios para los gentiles. ¿Recuerda qué tema le dije que le pusieron? La fe de los gentiles. Pero todavía no vemos la fe de los gentiles. Todavía no. Hasta aquí solamente vemos el plan de Dios para los gentiles. Dios tenía un plan. Pero tenemos que seguir la fe de los gentiles. Recuerden que usted y yo somos gentiles. Ay, hermano, pero ¿cómo? Sí, hermano, tenemos que seguir. En el plan de Dios era que los gentiles cambiaran su fe, cambiaran su forma de creer. O sea, yo no me puedo convertir a Cristo, hermano, y seguir creyendo en la Virgencita. Perdónenme, pero no. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Por eso. La fe de los gentiles tiene que estar basada en la palabra de Dios. ¿Sabe? Aprendí de un predicador que nadie en este mundo tiene verdades absolutas, solo verdades a medias. El único que tiene una verdad absoluta es Dios. ¿Sabe por qué? Verdades absolutas quiere decir que lo que yo digo así es para todos. Es una verdad absoluta. Porque lo que para usted es verdad, para alguien no lo es. ¿Cuántas veces le han dicho, ay hermano, mire, hermana, si usa esa faja, no, con esa faja se va a ver, pero como una avispita? Y alguien dice, no, eso yo no lo creo. Ve, para ustedes eso es una verdad, pero para otra persona no. Con esas pastillas que te tomen, no, vas a quedar con un cuerpazo sin ir al gimnasio. Y hay quien dice, ay, te están engañando, para ustedes es una verdad, para él no. Hay quienes dicen, si usted estudia, no, usted ya tiene asegurado un empleo. Y el que fue al colegio y no encuentra trabajo, dice, eso no es cierto. ¿Ve? Para usted es una verdad, para el otro no. Entonces, el único que tiene verdades absolutas es Dios. Lo leo yo, lo leen los judíos, lo leen los gentiles, de cualquier nación y leen lo mismo, y es una verdad absoluta para todos. Es el único que tiene verdades. Así que vamos a ver entonces la fe de los gentiles. Mateo capítulo 8. Evangelio según Mateo capítulo 8. Recuerde, hermano, no critique, no murmure, no juzgue. Si le parece que algo no le edifica, nomás deséchelo. Tome lo que le edifica, eso agárrelo, eche su morralito, póngalo en práctica y todos contentos. Evangelio según San Mateo, y vamos al capítulo 8 y vamos a leer del versículo
5 hasta el 10. ¿Ya lo tiene? Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermano, esa es la fe de los gentiles. Mientras yo escudriñaba esta escritura, hermano, yo me preguntaba: ¿qué ha pasado con la fe de los gentiles? ¿Qué ha pasado? Si esta fe era la que sorprendía a Jesús, Jesús se quedaba sorprendido cuando un gentil creía en él. Ahora, este hombre tenía una base para creer que si Jesús decía la palabra, entonces sucedería. Y eso es lo que han perdido los gentiles. Hemos perdido los gentiles. Miren. Dice: ¿sabe qué? Primero, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. No está diciendo: no soy digno de que Dios entre a mi casa. No está diciendo eso. Está diciendo que no era digno que Jesús, el hombre, el maestro de Galilea, no era digno él, por su condición de gentil, de que entrara a su casa. Eso es lo que estaba diciendo, nada más. Y entonces dice: pero ¿sabes qué? Di la palabra. Y en cuanto tú digas la palabra, de seguro mi criado sana. Yo me hubiera quedado así. ¿Y por qué cree este? Tenía una base, hermano. Tenía una base. Dice, versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mira esto. ¿Qué era lo que estaba demostrando este centurión? Que creía en toda la autoridad que Jesús tenía de parte de Dios. ¿Por qué los gentiles ya no creemos, hermano? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? Amén. Entonces, ¿por qué se preocupa de la enfermedad? ¿Usted cree que no va a ser contagiado? Y si se contagia, no se va a morir. Amén. Entonces, ¿por qué está preocupado? Si Dios ya dio su palabra y no entendemos la autoridad que tiene Dios. Si ya sabemos que Satanás fue a pedirle permiso para hacerle algo a Job, ya lo sabemos. Que tiene que pedirle permiso a Dios para poder contagiarlo a usted. Pero todavía, hermano, seguimos temblando. Ay, no, el virus, es que está alrededor del mundo el virus. Y si me da, me voy a morir. Bueno, hermano, depende de su condición delante de Dios. Se va a enfermar. Y si se enferma, Dios nunca permite las cosas para muerte. Dios no. Yo sé que van a venir religiosos diciendo: ¿y por qué tanta muerte alrededor del mundo que Dios ha permitido? Hermano, si usted no le cede su voluntad, sus derechos a Dios, Dios respeta las decisiones que usted toma. Y si en sus decisiones no quieren nada con Dios, como alguien dijo por ahí, un artista, ni siquiera la Biblia me puede evitar que los gays se casen. Y tiene razón, hermano. La Biblia no lo puede evitar. ¿Por qué? Porque la Biblia y Dios
Respeta tus decisiones. Sí. ¿Tú quieres ser lesbiana? Ok, está bueno, no pasa nada. ¿Vas en contra de la voluntad de Dios? Sí, pero no pasa nada. Eso sí, no le estés diciendo a Dios, ay Señor, ¿y por qué me dio el SIDA? No estés diciendo nada, no le reclames a Dios, porque Dios no te metió allí, ni te mandó que fueras de esa forma. Varón y hembra los creó, punto. Se acabó. Aleluya. No hay más. Ahora, ¿Verdad? ¿tú quieres hacerlo, como dice Romanos 1, lo que es contra naturaleza? Ok. Entonces, cuando te contagies, no estés reclamándole a Dios. Ay, Dios, ¿por qué permite los contagios? ¿Por qué los permite? Dios no los permite. Dios deja que tú hagas lo que tú quieras. Él respeta tus decisiones. Si tú quieres serlo, quieres casarte con un hombre, con un animal, como tú quieras, ese es tu problema. Es tu problema. Pero después, cuando vengan los contagios, una enfermedad venérea, no estés diciendo, ay Dios, ¿y dónde estás? Pues está donde tú lo dejaste. Allí donde te tienes que regresar, ahí está Dios, ahí sigue estando Dios. Amén. Pero Dios no caminó contigo, hermano, allí hacia la podredumbre donde tú vas. Él se quedó allá. Sí. Y allí mismo está esperándote a que te regreses o te vuelvas para perdonarte. Que endereces tu camino y empieces de cero. Aleluya. Así es que este hombre entendía la autoridad de Dios y dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Hermano, un gentil estaba diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? Si yo tengo autoridad, mucha mala tienes tú. No necesitas ir a mi casa. Yo soy un incircunciso, un inmundo, ¿sabes qué? No quiero ensuciarte yendo a mi casa, pero ¿sabes qué? Tú sí me puedes hacer el favor de solo decir la palabra. Y cuando digas la palabra, así como yo tengo autoridad, así mucha mala tienes tú, así que en el momento sé que sanará mi criado. Hermanos, esa es la fe de los gentiles. Esa es la fe que Dios quiere ver en los gentiles. ¿Dónde quedó la fe de los gentiles, hermano? Soy hombre bajo autoridad. Le digo a este, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y cuando usted llega al versículo 10, ahí se da cuenta lo sorprendido que se quedó Jesús. Y dice, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, eso es fe. Fe no es que usted diga, ay, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y se la pasa sufriendo y batallando, hermano. ¿Dónde quedó su fe? ¿Dónde quedó aquello que usted le creía a Dios sin ver las cosas? Aleluya. La Biblia no dice, hermanos, que usted tiene que estar sano para que crea que Dios sana. Usted tiene que estar enfermo para que crea que Dios sana. Y cuanto más grave se ponga, más me aferro, digo, es que Dios sana. Pero no te ha sanado, pero Él sana. Yes. Pero te vas a morir con esa enfermedad. Aunque me muera con esa enfermedad, Dios sana. Aleluya. Amén. Así se puso este hombre. Y fue cuando recibió de Dios, porque maravilló a Jesús. Aleluya. Esa es la fe que Dios quiere ver en los gentiles. Nos hemos vuelto muy delicados. Muy delicados. Nos detiene cualquier cosita. Es que me duele aquí, es que me duele allá, es que me dio comezón aquí, me dio comezón allá. Ya no sé qué hacer, hermano. ¿Y dónde quedó la fe de los gentiles? Señor, tú dijiste. Sí, Señor. La fe de los gentiles tiene que estar basada en lo que Dios dijo. El problema es que los gentiles hemos olvidado la palabra de Dios. Y no nos acordamos en el momento justo de la necesidad lo que Dios dijo. Yes. Y
Dijo el salmista, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dijo. Así es. Amén. Si algo mueve la mano de Dios y hace cambiar sus planes, hermano, ¿sabe qué es? La misericordia. Solo la misericordia. Santiago dice, la misericordia triunfa ante el juicio. Santiago 2.15 dice, la misericordia triunfa ante el juicio. ¿Por qué Dios se volvió de no destruir a Nínive? La misericordia de Dios triunfó ante los juicios. Es la misericordia. Así es que vamos a continuar. Vaya ahí el Mateo, ahí estamos en San Mateo, pero vaya al capítulo 15 y en el versículo 21. El Señor, hermano, no me ha mandado nada más predicarle a la iglesia local. El Señor me ha mandado a predicar para que todos entiendan. Así es que le agradezco a Dios que yo no predico solamente para un determinado grupo, pero de igual manera yo le recomiendo que escudriñe las Escrituras, guarde lo que le edifica y deseche. No critique, no murmure, no juzgue, hermano. Si escucha a otros pastores, no lo critiquen, no. Deseche lo que es malo, lo que usted cree que es malo. Pero si es bíblico, hermano, deténgase un momento. Mateo capítulo 15 y vamos al versículo 21. Mateo 15, 21. Vamos a leer hasta el 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, región gentil. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, córrela de este lugar, pues da voces atrás de nosotros, nos está molestando, Señor. Dile ya que se vaya. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le dijo? Yo no he sido enviado a los gentiles, le dijo. He sido enviado a los de Israel que han estado perdidos. Recuerde que cuando Jesús aparece en escena, hay más de 400 años de silencio en el que nadie busca a Dios. El pueblo se perdió. Y entonces Dios manda, desciende a la tierra en el cuerpo de Jesús para reconciliar a los perdidos. Ese era el plan de Dios con Jesús, reconciliar a los perdidos de la casa de Israel. Pero recuerde, de la antigüedad yo ya tenía un plan para los gentiles. Yo ya lo tenía. Así es que dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Mira, hermano, primero, ya la había ignorado. Si usted se acerca a Jesús y le dice: hijo de David, ayúdame, y lo ignora, le asegura, hermano, usted se va. Porque no hemos aprendido lo que es humildad. Esta mujer se queda allí y sigue. Entonces ella vino y como la ignoró, no le hizo caso y le dijo: ¿sabes qué? No alcanza para ti, vengo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces fue y se humilló delante de él, se postró y le dijo: Señor, socórreme. Y él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, yo vengo a la casa de Israel. Ustedes son los perros. Hermano, era una gran humillación que esta mujer estaba recibiendo, y no solo estaba siendo humillada,
sino que era en público. Y por el mismo No solo era en público, en su propia tierra. Jesús había llegado, como quien dice, a su casa, y allí en medio de su casa, hermano, alguien llega a su casa y lo insulta, ¿usted qué hace? Alguien llegó una vez a mi casa y me insultó, y no, me quedé callado. Me quedé callado. Y me aguanté. Aunque le digo, como ser humano por dentro uno está hirviendo. Está queriendo levantar la mano y desquitarse. Y esta mujer la ignoraron. Los discípulos pidieron que la corriera y ella estaba ahí escuchando. Y aparte de eso, le dijo, ¿sabes qué? Ustedes los gentiles son los perros. Yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer de ese insulto, saca algo que probablemente, hermanos, era lo cotidiano. Probablemente era lo que se miraba en aquellos días en las casas. Los perros abajo de la mesa, esperando que se les cayeran las migajas a lo que estaban comiendo. Y entonces ella trajo la analogía a Jesús. Y entonces le dice, vamos al versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, tienes razón. ¿Bien? Nunca dijo, ay, Señor, ¿cómo nos dices? ¿Usted sería capaz de quedarse callado cuando lo insultan? No me conteste, hermano, no me conteste solo. Sí. Si alguien llega a su casa y lo ataca, ¿se va a quedar sin hacer nada? Solamente quiero que reflexione, hermano. ¿Dónde quedó la fe de los gentiles? Aquellos gentiles que le creían a Jesús y decían, no, tú tienes toda la autoridad. Yo puedo ir en tu nombre porque si voy en tu nombre, de seguro va a suceder lo que tú dijiste. Esa es la fe de los gentiles. ¿Sabe qué? A mí me pueden insultar, me pueden decir, me voy a quedar callado, Señor. Porque eso nos enseñaron los gentiles. Y esa es la fe de los gentiles que maravilló a Jesús. Ahora no podemos quedarnos callados, hermano. Ay, hermano, si yo tengo la razón. ¿No dice que si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vayas con la persona que tiene algo contra ti, no que tú tienes contra ella? Vayas y le pidas perdón. Eso dice. Entonces, ¿por qué vamos a decir ahora? No, hermano, es que yo tengo la razón. Es que no fui yo, hermano. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado la fe de los gentiles? Por eso no logramos maravillar a Dios, hermano. Dios se maravilla con aquel que se aferra a lo que Él dijo. Y está en las peores circunstancias y sigue diciendo, es que tú dijiste, Señor, tú dijiste. Y se aferra a eso. Y le va peor y se aferra. Dice que tú dijiste. Y como tú dijiste, Señor, yo te sigo creyendo que tú dijiste. Como lo dijo Job. Claro, hermano, y para mí la expresión de Job es impactante para mí. Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Mire, hermano, esa es la fe que Dios espera en los gentiles. Que diga, ¿sabe qué? Aunque me contagie del virus, sigo creyendo que Dios es capaz de sanar el virus. Aleluya, amén. Aunque me muera por el virus, sigo creyendo que Dios es el único que puede quitar, puede hacer que toque el virus y no me pase nada. Dios puede hacer que lo toque, se me pegue, que me toque la nariz, la boca y no pase nada. Él es el único capaz de hacerlo. Y este virus no me espanta.
Este virus no me asusta. ¿Por qué? Porque creo lo que mi Dios dice en su palabra. Esa es la fe que Dios espera, hermano. Que entendamos la autoridad de Dios. Señor, ¿me dejas tocar a Job? Puedes tocarlo. Ay de ti si lo matas. Ay de ti. Y el diablo tembló, hermano. Los demonios creen. El diablo tiembla, hermano. Cuando Dios dice, a este no le pega el virus, ay del diablo si se atreve siquiera a desobedecer lo que Dios dijo. Siquiera a intentarlo, hermano. Ay de él. ¿Por qué? Porque Dios dijo a este no. Y cuando Dios quiera tratar contigo, aunque te aferras a sus promesas, aunque te pongas el tapaboca triple, hermano, y aunque te bañes en el gel antibacterial, te va a dar, hermano. Te va a dar. Y aunque te cubras todo, hermano, y te pongas mascarilla y un protector aquí encima, y uses guantes y todo lo que tú quieras, hermano, te va a dar. ¿Por qué? Dios, si Dios tiene un plan contigo, Dios llevará a cabo el plan, quiera el diablo o no quiera. Así es. Te guste o no te guste. Hermano, esa es la autoridad de Dios. Y eso es lo que entendió el centurión. Sí es lo que dijo. Y esa fue la que maravilló siempre a Jesús. Esta mujer estaba siendo humillada. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Yo he visto, Señor, yo he visto que los perritos se la viven abajo de la mesa de sus amos, esperando a ver cuando se les caen unas migajas de pan sin levadura. Yo eso he visto, Señor. Así que, ¿sabes qué, Señor? Yo entiendo que tú has venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero aquí estoy, Señor, abajo de la mesa. Aleluya. Tú dices que soy un perrillo. Sí, Señor, pero ¿sabe qué? Aquí estoy. ¿Qué necesito para recibir el milagro? Una migaja, Señor. Sí es, amén. Muchos están, lléname de todo el poder de Dios, dame doble porción de tu Espíritu Santo. Hermano, no necesitas tanto. Migaja necesitas porque así es el poder de Dios. Aleluya. Con una migaja es suficiente. Si tan solo creyera que una migaja de Dios te va a caer, recibías el milagro que tanto quieres. Sí es, amén. Pero ni siquiera los gentiles llegamos a creer que migajas de Dios nos están cayendo. Por eso nos sorprendemos a Dios. Y seguimos ahí temblando. Y llegas a la iglesia, no sientes nada. Y como no sientes nada, ay Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Solo tú lo sabes. Claro, Dios lo sabe también, pero tú lo sabes. Tú sabes cuál es tu condición, tú sabes cuál es tu situación, tú sabes lo que Dios quiere para ti, tú sabes lo que Dios no quiere para ti, tú lo sabes. ¿Y para qué estás diciendo, Dios, qué pasa conmigo? Poderoso. Los gentiles siempre sorprendieron a Jesús. Pero esta mujer tuvo que ser humillada, y así como lo humillaron, así como le dijeron, lo aceptó ella. Y él no dijo, no, Señor, no seas así, no somos perros. Como dijo Goliat, ¿acaso soy un perro para que vengan conmigo con palos? Dijo, yo no soy un perro, no dijo así, sino que, miren, versículo 27, y ella dijo, sí, Señor. ¿Ves? Ella dijo, sí, Señor. Ella no aceptó, hermano. Eso es humildad. No, yo no fui, hermano, yo no fui. Hermano, perdóneme si es que lo he ofendido. Mira, hermano, no tenemos la humildad de decir, hermano, perdóneme porque yo lo ofendí. No, hermano, si acaso lo he ofendido, y muchos ni siquiera dicen perdóneme, discúlpeme, hermano. Él no dice que usted pida disculpas, que pida perdón, dice. Y que pida perdón también al que lo ofendió a usted. O
sea que voy con el que me ofendió y le digo, perdóname porque yo sé que te he ofendido. Escucha esto, yo sé que te he ofendido. Ay, hermano, pero si yo ni lo ofendí. ¿Qué quedamos? ¿Dónde quedó la humildad? O cuando le dicen, ay hermano, esta comida qué fea le quedó. ¿Dónde quedó la humildad de los gentiles? Entonces, ¿para qué se la comen? No le vuelvo a dar. ¿Entiende lo que es la fe de los gentiles? Una fe que se humilla, una fe que reconoce la autoridad. Humildad es, hermano, que usted reconozca que otros son mejores que usted, aunque no lo sean. Hermano, ¿y quién hace los mejores tacos? La hermana. Aunque por dentro su ego le diga, soy yo. La hermana. Y por dentro está haciendo la cara bien fea por los tacos de la hermana. ¿Ven? No hay humildad, hermano. La fe de los gentiles debería ser una fe humilde. ¿Por qué? Hermano, ¿no puede ser diferente? Sí, hermano, puede ser diferente. ¿Sabe qué pasa? Que esta fe es la que sorprendió a Jesús y la que movió la mano de Jesús. ¿Usted quiere mover la mano de Dios? Tenemos que volvernos a la fe de los gentiles de la antigüedad. No tenemos que volvernos a sus prácticas, a la fe que ellos tenían, la forma como creían, hermano. Estos eran impíos, pero la fe que tenían movía la mano de Dios. Así que, ¿quién canta mejor, hermano? Usted va a tener que decir, el pastor, aunque no sea así, porque es humildad. ¿Quién trabajó mejor aquí? ¿Quién hace mejor las cosas? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién atiende mejor a la gente? ¿Quién? Dice la Biblia que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Ven? O sea, esa es la fe de los gentiles. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. Que vea a los demás como superiores. Al que cometió el error diga, qué buen trabajador es. Al que lo hizo rehacer el trabajo, diga, qué buenos trabajadores son estos. Sin ellos no hubiera logrado terminar la obra. ¿Sí? La fe de los gentiles. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Regresemos al capítulo 10. Ahí es donde está la revelación que le da Dios a Pedro. Hechos capítulo 10, y vaya al versículo 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea, italiano, gentil, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Listo? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, allí dice que sus oraciones y sus ofrendas suben para memoria de Dios. ¿Ven? Dice ahí, pero lo que llamó la atención de Dios no fue solamente sus oraciones y sus limosnas. Si usted observa el versículo 2, dice que era
piadoso y temeroso de Dios. Decía, no puedo hacer esto porque Dios me está mirando. No puedo gritarles porque Dios me está mirando. No puedo ofenderlos porque Dios me está mirando. O sea, tenía temor a Dios. No puedo contestarle mal a la hermana porque Dios me está mirando. Hermano, estamos hablando de la fe de los gentiles. Y dice que no solo él era temeroso de Dios, sino que había influenciado toda su casa para que también tuviera temor a Dios. Es una responsabilidad de nosotros como creyentes y sobre todo como gentiles de sembrar el temor a Dios en nuestra casa. En nuestra casa. Nuestros hijos tienen que entender que hay un Dios que lo está observando todo el tiempo. No que saca el látigo y lo va a castigar. Porque eso nos enseñó la religión tradicional. Para cualquier cosa, Dios te castiga. Dios te va a castigar. No comas pescado porque Dios te va a castigar. Guarda la cuaresma porque Dios te va a castigar. Y para todo Dios te va a castigar. Y entonces se creó una idea de un Dios tirano que traía látigo y andaba haciéndonos a todos. Pero ya vimos que Dios también es misericordioso. Que Dios también entiende al ser humano. Pero que también nosotros podemos influenciar a otros e inyectar la fe de los verdaderos gentiles. De los verdaderos gentiles que creyeron en el Señor. A pesar, hermano, de que eran impíos, a pesar de que cometían sus errores, ellos le creyeron a Jesús. Y la transformación que tuvieron fue por esa fe que tuvieron. ¿Dónde quedó la fe de los gentiles? Que ahora nuestros hijos no temen a Dios. Nuestros hijos meten cosas en nuestra casa y nosotros no decimos nada. No revisamos la mochila de nuestros hijos. No revisamos sus cuartos para ver qué hay. Nada. No, hermano, mi hijo, es que es un buen hijo, hermano. Yo no creo que mi hijo... Si el diablo ya hace cosas buenas, hermano. Sí. ¿No ve que dice que se viste como ángel de luz? Hermano, ¿cuántos narcotraficantes envenenan a la gente? Y dan donaciones a albergues y dicen, no, es que ese es un hombre bueno. ¿Sí? A los ojos del diablo es bien bueno. Pero a los ojos de Dios, hermano, ¿no? Entonces, no digamos, no nos estemos pensando, hermano, y decir, no, es que mis hijos no es malo, por eso no le reviso el cuarto, porque mi hijo no es malo. Por eso yo no reviso su mochila, porque mi hijo no es malo. Ay, es una buena muchacha. Si supieran todas las cosas que le encontré a mis buenos hijos, todas las cosas que mi esposa encontró en su cuarto, a nuestros buenos hijos. Sí, la lista es grande. Pero nuestros hijos, hermano, eran muy buenos. Pero Dios es tan bueno, hermano, que cada vez que había algo, Dios ponía en el corazón de mi esposa limpiarles el cuarto. Cuando ella sentía limpiarles el cuarto, ella ya lo tenía aprendido. Ya sabía que algo iba a encontrar. Hermano, ya no nos sorprendía. ¿Sabe por qué? Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Ya sabemos cómo trabaja. No se sorprenda. ¡Ay, mi hijo! Le encontré droga ahí. Hermano, sereno, tranquilo. Diga, Señor, gracias, porque me iluminaste. Y gracias a que tú me hiciste que registrar aquí. Mira, Señor, aquí lo encontré. Gracias, Señor. Pero ¿sabe qué? Lo voy a sacar de aquí. Y cada cosa que nosotros mirábamos, hermano, juegos de violencia. Y nuestros hijos decían, ay, pa, que eso me costó $80. ¿Oh, sí? Pues no andes comprando estas cosas tan caras, porque va a ser dinero tirado a la basura.
Una pistola traían por ahí, hermano, a la basura. No, que me tocó mi cara, que ese juego de mi amigo, pues se lo va a tener que pagar porque esto se va a la basura. No sé por qué, hermano, en la casa, los discos de juegos de esos de matar y todo eso, no sé por qué en la casa siempre se rayaban, hermano. No sé. Algo pasaba en mi casa. Mis hijos sí los encontraban, pero todos rayados. Hasta ahora no sé qué pasaba, pero siempre decían, no, que mira, mamá, mira, padre. ¿Sí? ¿Sabe qué? Páguelo. No me esté trayendo ni prestado aquí porque, hermano, tenemos que sembrar en nuestros hijos el temor a Dios. Eso era lo que hacía este hombre. No eran solo las limosnas, no eran solo las oraciones. Hermano, no quiera solucionarlo todo solo con oración. ¿Usted sabe por qué el libro de los Hechos se llama Hechos? Porque era gente que actuaba. No era gente que se quedaba estática. Ay, Dios, saca todo lo malo de mi casa, Señor. Ay, si mi hijo ve pornografía, quítala de ahí, Señor. Ciérrale los ojos. Métase al cuarto. Quite, levante los colchones. Sáquelo de ahí. Rómpalo, tírelo a la basura. Haga algo. Siempre el temor a Dios en su casa. Esa es la fe de los gentiles. La fe que actúa. ¿Qué ha pasado con la fe de los gentiles? Nos hemos vuelto alcahuetes. Espero que entiendan esa palabra. Sí, hermano. Ay, ya un día de cara. Ay, es por la edad, hermano. Por la edad. ¿Sabe, hermano? Como a la edad de 17 años, influenciado por un amigo, empecé a ver pornografía. Y ya no podía salir de ahí. Me iba a la casa y las imágenes eran tan fuertes que se me quedaron en la mente. Y ya tenía problemas yo. Sí. Y sabe, me convertí a Dios. Y yo me metí al cuarto, a oscuras, y allí doblaba mi rodilla y oraba delante de Dios y decía, Señor, ayúdame. Y esto yo no quiero sentirlo, no quiero que esté esta imagen, Señor, ayúdame así. Y a doblar mis rodillas y llorar delante de Dios. Ahí sí se fueron esas imágenes de mi mente. Pero es un problema. Por eso, hermano, hay muchos violadores. Por eso. Porque los padres no somos capaces de ponerle un hasta aquí a la situación. ¿Sabe qué, hijo? Si por eso se va a ir de la casa, ¿sabe qué? Yo lo amo mucho, lo quiero tener aquí, yo no lo corro, pero tampoco lo detengo. ¿Por qué? En esta casa está Dios. Y el día que usted quiera cambiar, usted puede regresar a esta casa. Ya sabe, aquí están las reglas, esto es lo que pasa. Lo que siempre me decían, es que tú no me dejas mi espacio. ¿Sabe qué les decía yo? Digo, en esta casa no hay su espacio. Todo espacio es un espacio donde yo puedo entrar con libertad. Y los cuartos de mis hijos no tenían llave. Claro, antes de entrar tocábamos para que se estaban cambiando. Pero cuando ellos no estaban, nosotros podíamos entrar, levantábamos los colchones, las almohadas, registrábamos los zapatos. Ojo, ¿dónde guardan las cosas? Zapato por zapato. En medio de las ropas, en medio de las camisas, adentro de la sobrefunda de las almohadas, todo. En las mochilas, en medio de los cuadernos. ¿Sí? Al grado que ya no nos sorprendía, hermano, encontrar algo. Lo hallamos al Señor. Gracias, aquí está. Y yo, hijo, ¿qué pasó con esto? Ay, para allá me registraste el cuarto. Sí, hijo. Aquí, mientras usted no pague renta, mientras usted no dé nada de eso, mientras usted no sea responsable de nada, ¿sabe qué? Siempre tendré acceso a su cuarto. Siempre tendré acceso a su mochila, siempre. ¿Le gusta o no le gusta? Y así se criaron mis hijos. Y ahora son lo que son, hermano, por lo que nosotros le inculcamos. Si no se han perdido, hermano,
Es porque nosotros trabajamos del lado de Dios. Escuche eso. Usted tiene que trabajar del lado de Dios. Dios lo hace cuando usted coopera con Dios. Trabaje, haga algo. Este hombre no lo resolvía todo con oraciones. Ay, Señor, sí, ¿sabe qué? Quítale eso, Señor. Quítale la música mundana, quítasela del cuarto, Señor, porque ya me enfadó, Señor, cómo la tiene todo el día. Métase al cuarto y quítesela. Haga algo para que entre en el libro de los Hechos. Así es que esta es la fe de los gentiles. Que los gentiles hemos ido perdiendo al paso del tiempo. Ahora nos hemos vuelto incrédulos, arrogantes, orgullosos, que no digan nada. Ay, hermano, ahora no le quedó bien, no le salió bien la alabanza. Entonces, porque ponga otro. ¿Dónde quedó la fe de los gentiles? Hermanito, ¿no le parece que tendrían que ensayar un poquito más? Pues si no le parece, pues que se suba otro. La fe de los gentiles. La fe de los gentiles, ¿dónde quedó? Aquella que se humilla y dice, está bien, hermano, ¿sabe qué? Me voy a preocupar más por practicar. La fe de los gentiles. Esta es la fe de los gentiles. La fe que sorprende a Dios. La fe que mueve la mano de Dios. ¿Sabe qué, Señor? Allá está mi criado, está malo. ¿Sabe qué? Necesito un milagro. Ahí voy a ir y lo voy a sanar. No, ¿sabe qué? Di la palabra, Señor. Esa es la fe de los gentiles. Y si ya lo dijo en su palabra, hermano, tiene que aferrarse a la palabra de Dios. ¿Dónde quedó la fe de los gentiles? ¿Dónde quedó la fe de ellos? ¿Por qué hemos cambiado tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos volvernos a esa fe? La fe de la que dijo Jesús, que es capaz de mover montañas. ¿De qué me sirve a mí, hermano, ir a la montaña y querer moverla para otro lado? Mejor mueva la montaña de problemas que tiene. La montaña de obstáculos que el diablo le pone para que no haga la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que mover. Eso es lo que hay que quitar. Porque esa era la fe de los gentiles. Que cuando los gentiles decían algo y demostraban cómo creían en Jesús, Jesús no solo se maravillaba, sino que era movido a misericordia y hacía lo que ellos necesitaban, a pesar de que Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú puedes ser que no seas un gran creyente, que participes en la iglesia y que seas muy trabajador en la iglesia, pero si le crees a Dios, si te aferras a lo que Dios dijo, como lo hizo el centurión, ¿sabe qué? Dios tiene toda la autoridad. Hermano, tenemos que entender los creyentes que la autoridad de Dios está por encima de todo. ¿Quién será nuestro próximo presidente? A quien Dios ya eligió. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un plan. Pero nosotros tenemos que actuar para mover la mano de Dios y que Dios lleve a cabo su plan. Así que así funciona, hermano. Así que nosotros podemos mover la mano de Dios. Tenemos estos ejemplos acá, pero los conocemos, hasta de memoria se los sabe, hasta los menciona. Pero ¿cuándo vamos a actuar de esa manera? Para que ya dejemos de temblar, para que ya dejemos de exaltarnos y que el orgullo se levante y hasta más alto nos hacemos, ¿verdad, hermano? Cuando alguien nos ofende, hasta saca más el pecho. ¿Por qué? Porque se enojó. Mejor enójese y agáchese. Esa es la fe de los gentiles. Póngase en pie, hermano. Ya vamos a orar. Es necesario que el creyente se vuelva
a la fe de aquellos que tuvieron una experiencia con Jesús. Porque si usted tiene una experiencia con Jesús, usted tiene que actuar como actuaron aquellos. La forma de expresarse del creyente tiene que cambiar. ¿Por qué estar repitiendo los refranes y dichos que decíamos antes? Y estamos repitiendo los mismos refranes de antes. Lo que el mundo nos enseñó, eso estamos repitiendo. Ay, hermano, es que no hay mal que por bien no venga. ¿O sí, hermano? ¿Y qué dice la Biblia? Que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Entonces, ¿por qué no lo dice así? Y si obra para bien la ofensa que le hicieron, quédese callado y aguántese. Ay, hermano, no, me gusta más el refrán. La fe de los gentiles. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Señor hermoso. Ya es tiempo, hermano, que como creyentes cambies tu forma de pensar. Ya no pienses en tu impotencia. Ya no pienses que no puedes. Piensa en la autoridad que tiene Dios, ese Dios que confiesas estar dentro de ti. Él tiene toda la autoridad. Entonces, ¿por qué piensas en tu impotencia? Es que no puedo, hermano. Es que no sé, es que tal vez voy a fracasar. Vas a fracasar porque estás pensando en que tú puedes. Estás pensando en tu fuerza, en tu capacidad. Pero si empiezas a pensar en la capacidad que tiene Dios, entonces a donde quiera que vayas, hermano, será respaldado por Dios. ¿Por qué nos molesta cuando nos humillan? ¿Por qué nos molesta, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor te quedas callado y espera las migajas de Dios? ¿No te das cuenta que cuando entiendes la autoridad de Dios, cualquier migaja de Dios es suficiente para que tú muevas una montaña? No necesitas más, hermano. Ya es tiempo, hermano. Ya es tiempo que, al igual que Cornelio, hagamos que en nuestra casa se busque a Dios. Que en nuestra casa se tenga temor a Dios. Tenemos que volvernos al temor a Dios. Tenemos que visualizar el poder de Dios. Ya abandona el poder que piensas que es tuyo. Es que no tengo la capacidad, es que no puedo, es que no he estudiado, es que no lo voy a lograr, es que si me equivoco, es que si fracaso. Sí, pero si Dios lo hace, hermano, Él tiene todo el poder y la autoridad, porque Él, a quien le dice que vaya, tiene que ir. ¿Cuántas veces Jesús dijo, ven y sígueme? Observe, hermano, los discípulos nomás le dijo, ven y sígueme. Y abandonaron sus trabajos, abandonaron sus empresas, abandonaron a su familia, abandonaron a sus padres, los dejaron trabajando en la empresa y siguieron al maestro. Y todos ellos fueron transformados. Ay, Señor, es que yo no cambio. Tenemos que volvernos a la fe de aquellos gentiles que dejaron un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Dios tiene un plan para los gentiles. Dios tiene un plan para los gentiles, hermano. Pero el plan también tiene caducidad. El plan también va a llegar un momento en que el plan se acaba. Y cuando llegue el arrebatamiento, aunque no lo crean, el arrebatamiento sucederá porque el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando eso suceda, te quedarás diciendo, ¿por qué no me volví a la fe de aquellos hombres? ¿Por qué no seguí el ejemplo de ellos? Porque no tuve temor a Dios. Poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, que a través de tu palabra, mi Dios, tu pueblo reflexione, Señor. Que a través de tu palabra nos volvamos, mi Dios, a la fe de aquellos hombres y mujeres que aunque los humillaran, seguían aferrados,
se aferraban a recibir, aunque fueran migajas de ti, Señor. Ahora queremos ser llenos de tu poder, Señor. Ahora decimos ser llenos de tu poder y seguimos estáticos. Todavía no empezamos a escribir la nueva historia. Todavía no empezamos a escribir el otro libro de los hechos de los creyentes del día a día. Dios eterno, ministra en nuestros corazones, Padre, para que seamos verdaderos creyentes, para que te esperemos día a día, Señor, para que seamos, como dice tu palabra, mansos y humildes. Dios eterno, gracias por tu fidelidad. Señor, levanta una nueva generación de gentiles, Señor, que te amemos y creamos a tu palabra, Señor, que entendamos el poder de tu autoridad, Señor, que tú solo mandas y se hace, que cuando tú le ordenas al diablo, él obedece aunque no quiera. Dios eterno, que el temor a ti, Señor, esté en nuestras casas, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu gracia se mueva nuevamente, Señor, en las comunidades, Padre. Que ciudades completas se vuelvan a ti, Señor. Que condados y estados de cada país se vuelvan a ti, Padre. Que seamos esa luz, Señor, que alumbre al mundo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de aquellos que contienden, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Padre. Yo te suplico en esta hora que nos lleves con bien a nuestros hogares, pero que mientras vamos, Señor, sigamos reflexionando, Padre, el plan poderoso que tú tienes desde la antigüedad, Señor. Y cómo los gentiles podemos sorprenderte, Señor, con nuestra fe. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Llévanos con bien, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado, Padre. Bendice a aquellos que han estado pendientes, Señor, de tu palabra. Aquellos que se edifican a través de las redes sociales porque no pueden de otra forma, Señor. Padre, bendíceles, Señor. Aumentale la fe, poderoso Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.